prevalencia de estomatitis aftosa recurrente en estudiantes de estomatología de la UAM, Xochimilco. Bienvenido, doctor. Los jurados es el 9, el 11 y el 12. Empezamos con la presentación. Buenos días. Pues a continuación les voy a presentar una investigación que se realizó por un equipo de trabajo que pertenece al curso de especialización y maestría de patología bucal de la UAM Xochimilco, que lleva por título La prevalencia de estomatitis aftosa recurrente en estudiantes de estomatología de la UAM Xochimilco. La palabra afta proviene del griego afti, lo que significa quemazón o arder en fuego. Esta fue definida por Hipócrates para caracterizar algunas lesiones ulcerativas de boca, las cuales secretan o tenían a esa misma entidad. La estomatitis aftosa recurrente es una entidad inflamatoria de la mucosa bucal, la cual se caracteriza por lesiones ulcerativas redondas rodeadas por un halo eritematoso de fondo limpio, las cuales son recurrentes, dolorosas, se pueden presentar como ulceraciones solitarias o múltiples y suelen encontrarse en la mucosa bucal no queratinizada. Para su clasificación se pueden encontrar en tres formas y se clasifican de acuerdo a su tamaño, siendo las mayores, que son aquellas que son más, que su diámetro es mayor a 5 milímetros, las menores, que su diámetro son menor a 5 milímetros, y las herpetiformes son lesiones múltiples de 1 a 2 milímetros, las cuales suelen parecer entre sí para formar lesiones ulcerativas de mayor tamaño. Existen muchas entidades de la mucosa bucal ulcerativa con las cuales es importante hacer un diagnóstico diferencial, ya que el tratamiento y el diagnóstico de cada una de ellas es diferente. Por mencionar algunas, tenemos a las medicamentosas asociadas a necesario fármaco, las traumáticas asociadas a un trauma y algunas de infeccioso, como pueden ser las que se asocian al virus del herpes simple, a las sifilíticas o incluso algunas de formicosis profunda. La etiología exacta de la estomatitis aftosa recurrente no está bien definida, no está descrito aún, pero se han propuesto diferentes factores asociados, entre los cuales cabe mencionar la historia familiar. Se ha encontrado que en aquellos individuos que tienen estomatitis aftosa recurrente, algún miembro más de su familia aparece o la ha aparecido. También se ha asociado a deficiencias nutricionales como la carencia de folato o vitaminosis, así también como factores psicológicos, principalmente aquellos que están asociados al estrés o a la ansiedad, se ha asociado al periodo menstrual en las mujeres, a estado de inmunosupresión y algunas alergias alimenticias, así como a la incontinencia al gluten. La frecuencia de la estomatitis aftosa recurrente es muy variable. Los estudios reportan que va desde 7 hasta 76%, y esto depende exclusivamente de la población en donde se haya hecho el estudio. Se ha encontrado que la mayor prevalencia se da en aquellos pacientes jóvenes y adolescentes. En México no se conoce la prevalencia de estas lesiones y no hay muchos estudios que hayan descrito todos los factores asociados. Nuestra clasificación entonces es que la frecuencia de estomatitis aftosa recurrente en jóvenes estudiantes mexicanos no está bien definida y sabemos que es una población expuesta a los factores predisponentes ya descritos. Nuestro objetivo general es estimar la prevalencia y incidencia de estudios previos de estomatitis aftosa recurrente en estudiantes de estomatología de la UAM Xochimilco, así como su posible asociación con algunas variables. Para esto se realizó un estudio transversal observacional y analítico, el cual se realizó del 17 de mayo, del 12 al 17 de mayo de 2011, y nuestra población de estudio fueron estudiantes de la carrera de estomatología de todo matutino de la UAM Xochimilco. Incluyeron a todos aquellos alumnos que aceptaron colaborar con el estudio y firmaron y leyeron su consentimiento previo de participación. Se aplicó un cuestionario en el cual se recogieron datos demográficos, datos clínicos, en donde se preguntó si había historia previa de alcohol y tabaco, así como se hizo un interrogatorio sobre los antecedentes de estomatitis aftosa recurrente. Cabe señalar que a todos los participantes se les dio un tríptico con información detallada de las características clínicas de estas lesiones, así como se les aclaró cuando había una duda personalmente de cómo poder distinguirlas. Hay que recordar que eran estudiantes de estomatología. En el interrogatorio se preguntó si habían distinguido estas lesiones, qué forma tenían, qué tamaño tenían, cuánto habían durado, en dónde se localizaban y si
había historia de si alguien de su familia la había aparecido o la aparecía y si ellos encontraban alguna asociación con los factores que ya describimos previamente. Los examinadores, cabe destacar que fueron previamente estandarizados a los criterios clínicos establecidos, obteniendo una capa de 0.89, la cual nos da un nivel de concordancia bueno, muy bueno. Esto se realizó mediante el ejercicio de la observación de imágenes clínicas. Se realizó un examen de la mucosa bucal de acuerdo a zonas topográficas y se hizo registro de las imágenes clínicas de las lesiones que encontramos, así como se realizó un croquis citológico en aquellas lesiones que así lo necesitaban. Se realizó un análisis estadístico en el cual se efectuaron pruebas de detectores para variables continuas y la prueba de chimbolada para variables categóricas, usando un nivel de significancia del 0.05. El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico Young y SPSS. Los resultados fueron los siguientes. De los 253 estudiantes que participaron en el estudio, encontramos que el 76% eran mujeres. Todos ellos tenían un promedio de edad cercano a los 22 años y la gran mayoría reportó que no consumían tabaco ni alcohol. Encontramos que en el 95% tenía una higiene bucal, ya que el no era identificado por menor a 1. En los antecedentes de tomatitis azosa recurrente al interrogatorio encontramos que una cuarta parte reportó o nos manifestó tener antecedentes de identidad, de los cuales 3/4 partes nos describieron que presentaban de 2 a 3 episodios por año. Describieron que el 75% era una úlcera la que aparecía y mencionaron que 2/3 partes esta duraba menos de 7 días. La mayoría mencionó que era dolorosa, se localizó principalmente en la mucosa labial, seguida de la mucosa yugal. La gran mayoría decidieron presentar ulceraciones menores y encontramos un 65% de antecedentes familiares. A la hora de la examinación clínica encontramos que la frecuencia fue de 3.6% y se localizó casi en la mitad de los examinados, principalmente en la mucosa labial, seguida de la mucosa yugal y del dorso lingual. Cabe señalar que aquellos que presentaron el dorso lingual además presentaron otra lesión, principalmente en la mucosa labial. En las imágenes clínicas podemos ver que las características que encontramos coinciden con el reportado en la literatura y con lo que ya les mencioné al principio. Estas lesiones que se encontraron fueron en el 80% únicas y en el 22% se trataron de otras lesiones. No hubo asociación con sexo y todos los que presentaron lesiones ulcerativas tenían ya antecedentes previos de tomatitis azosa recurrente, así como en un poco más de la mitad había reporte de historia familiar de la tomatitis azosa recurrente. Con esto concluimos que los antecedentes de tomatitis azosa recurrente, la prevalencia es significativa y a la hora del examen bucal fue el 36, todos ellos con antecedentes previos y un poco más de la mitad con historia familiar. La mucosa labial, como se reporta en la literatura, es el sitio más frecuente. Todas las que encontramos tenían la característica de tomatitis azosa recurrente menor y no encontramos ninguna asociación significativa con sexo, estrés, menstruación, higiene bucal, consumo de alcohol o tabaco. Eso es todo. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas del jurado. Por favor, doctor. Buenos días, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo están? Una pregunta, ¿alguna razón para tomar solamente el turno matutino? En la universidad, el turno matutino es el que tiene más afluencia de alumnos. En el vespertino son escasos grupos y es muy difícil tenerlos porque no coinciden los horarios de ellos con nuestras actividades de nuestra institución. Ok. O sea, no hubo ninguna relación entre estrés y la prevalencia de tomatitis azosa. No encontramos ninguna significativa. Una propuesta que tenemos es realizar este mismo estudio, pero en alguna etapa diferente de los alumnos, ya que los tomamos cuando empezaba el trimestre, generalmente también relajado. Creemos nosotros que
diferente una prevalencia encontrada en estudiantes de otra licenciatura? Ok. Se encontramos estudiantes de estomatología, primero por la facilidad que teníamos con el contacto de los profesores para que nos pudieran proporcionar el tiempo para presentarnos y explicarles de qué trataba el estudio y que ellos colaboraran. Otra cuestión fue de que, como lo indiqué en la presentación, la prevalencia depende mucho de la población de estudio y muy seguramente los otros estudiantes de otras carreras son otra población. No podemos calcular esto, pero sin embargo es un ejercicio en el cual nos puede explicar un poco cómo tomar en cuenta otro tipo de variables. Bien, y en tus cálculos de concordancia, dices que se hizo a través de imágenes clínicas, es decir, fotografía. Sí, fueron varias sesiones en donde se hicieron por medio de fotografías clínicas los diagnósticos diferenciales para ver cuál era para hacer para dar nuestra capa. Esto fue seguido hasta que alcanzáramos una concordancia significativa. ¿Tú crees que varía si lo haces directamente en el paciente? Es muy difícil encontrar a pacientes en los cuales podamos ver diagnósticos diferenciales de este tipo de lesiones ulcerativas, ya que la estandarización no solo puede que vamos a ver la estomatización, por eso Se ha acabado el tiempo de la respuesta. Gracias. Disculpen. Al doctor Abel Antonio Gómez Hernández se le da su constancia por su participación con el tema de prevalencia de estomatitis aftosa recurrente en los estudiantes de estomatología de la UAM Xochimilco. Gracias, doctor.